No solo la filosofía contemporánea, sino la cultura en general ha situado lo auténtico, lo verdadero y lo más profundo del propio ser fuera de las profesiones, incluso con mucha frecuencia en contra de las profesiones. Ser auténtico, ser sincero, ser artístico, ser individuo, es proclamar un ideal de autenticidad al margen de las profesiones. Mientras que en mi planteamiento, por el contrario, uno progresa en el camino de la vida y asume su verdadera individualidad cuando realiza esa doble especialización, no solamente la del corazón, sino también la del oficio. Y a ese progreso asocio justamente el concepto de ejemplaridad. Nadie puede llegar a ser verdaderamente ejemplar recibiendo la forma de su individualidad, su identidad y su nombre. Nadie puede llegar a tener con pleno derecho a la condición de ciudadano si no desarrolla en alguna medida esa doble especialización, no solo de la casa, sino la del oficio. De modo, y esto creo que es lo más importante, que el oficio, la profesión, no es algo que nos aliena o que nos empobrece o nos enajena como individuos, que es algo en lo que ha insistido mucho la literatura, el romanticismo y la filosofía, sino por el contrario, la profesión, el oficio, el servicio público, el contribuir al bien común, es algo que nos dota de individualidad y de identidad, puesto que nosotros obtenemos nuestra individualidad en el proceso de socializarnos. Si hay algún planteamiento teórico que yo conozca en la que la profesión es situada en el centro mismo de la formación de la personalidad del ciudadano y del individuo, es justamente mi visión expuesta en la tetralogía. Hay dos maneras de plantear eso. Uno primero es ser o no ser profesional. Esa exaltación de la bohemia, esa exaltación del sentimiento ácrata, del inadaptado, del épaté le bourgeois, de los fenicios que se dedican a ganar dinero, como si el producir riqueza a través de la profesión fuera algo negativo. Y en mi visión de las cosas, expuestas en mis libros, ocurre exactamente lo contrario. La profesión en sí misma, elegir profesión, elegir oficio, forma parte de la gestación de la ejemplaridad en la vida de una persona. Otra cosa distinta es que, elegida esa profesión, uno la ejerza de una manera o de otra. Y, por supuesto, cada una de las profesiones tiene sus propias reglas y está, sin duda, asociado a un deber general de ejemplaridad. También he defendido con insistencia la tesis de que cuando en mi libro Ejemplaridad Pública, el concepto de pública, el adjetivo pública, en realidad no añade nada a la palabra ejemplaridad. No es que haya una ejemplaridad privada y yo esté tratando la pública, es que solamente existe ejemplaridad pública, porque todo ejemplo es siempre ejemplo para alguien. No podemos escapar nunca al principio general de que nuestra vida y nuestro ejemplo produce un impacto. No existe, desde el punto de vista moral, la vida privada, ni siquiera la intimidad. No podemos escapar, aunque lo intentemos, a la fatalidad de producir un impacto en nuestro hijo, en nuestra mujer, en nuestro marido, en nuestro vecino, en nuestro compañero de trabajo, en la persona con la que te cruzas en la calle. Somos ejemplos públicos andantes. De manera que no se trata de si somos ejemplos o no somos ejemplos, sino se trata de calcular qué tipo de efecto, de qué tipo de influencia tiene nuestro ejemplo, si es positivo o negativo. Y es ahí donde nace el principio de ejemplaridad, dado que de hecho, te guste o no te guste, tú estás produciendo un impacto moral en tu círculo de influencia, nace un imperativo que dice: intenta
que tu ejemplo sea un ejemplo virtuoso, que produzca un impacto positivo, luminoso, regenerador. Un ejemplo que, si se generaliza a la sociedad, hace a la sociedad más virtuosa. Entonces, en ese sentido, si todas las personas tienen un deber de ejemplaridad, por el impacto o por la influencia que tienen, aquellas personas que tienen una particular influencia tienen un deber de ejemplaridad superior. Y las profesiones normalmente representan un plus de influencia, sobre todo en el ámbito en el que se desarrollan. Claro, las profesiones están basadas en el crédito, en la confianza del cliente, y en consecuencia el impacto que un médico, que un ingeniero, que un profesor, que cualquier profesión que uno puede imaginar, un catedrático, ostenta respecto a las personas que tienen que ver con su actividad, es muy grande, y por tanto el deber de ejemplaridad es proporcionalmente también muy grande. La ciudadanía tiene dos lados. Hay una ciudadanía jurídica, que es aquella atribución de derechos, normalmente por una Carta Magna, que te atribuye, como digo, me gusta a mí hablar, cuando hablamos de los derechos fundamentales, de una dignidad resistente al interés general. El interés particular cede al interés general, es decir, mi interés es menos importante que el interés de toda la colectividad, pero la colectividad entera debe ceder ante mi derecho fundamental. El derecho particular cede ante el general y el general cede ante el derecho fundamental. El individuo que es resistente a todo, incluso al bien común, incluso al interés general. Y entonces nos fuimos dotando, después de la Constitución del año 78, de unos derechos fundamentales resistentes al interés general, como una especie de reducto frente a la opresión de los poderes públicos y a veces de la propia sociedad. Pero hay, digo, un primer momento de la ciudadanía, que es la dotación de derechos y libertades. Pero hay un segundo momento, y es que cuando ya tienes el derecho a la libertad, no se trata ya de ser libres, sino de cómo usar esa libertad concedida. El nivel moral sube a la medida que la indignación sube. ¿Qué es indignarse? Indignarse es, igual que escandalizarse, contemplar la gran diferencia que hay entre la realidad que observas y el ideal que tienes en tu mente. Luego tienes un ideal, con lo cual el ideal sí que sigue vigente, operando en la conciencia. Lo peor es una sociedad tan enferma que asista a una corrupción generalizada y no se escandalice ni se indigne. Pero que la sociedad se escandalice y se indigne indica que tiene una alta conciencia moral, un ideal operando y activo en su corazón, en su conciencia, y que hace que determinadas separaciones entre la realidad y ese ideal sean insoportables. Y entonces generan movimientos de indignación que va a redundar finalmente en una cierta elevación de la temperatura moral de este país. La función de la educación en el colegio, en los institutos y luego en la universidad es doble. Primero es la de crear profesionales. Uno debería salir del instituto y después de la universidad siendo un buen profesional, dominando con maestría las reglas de un determinado arte, de una determinada profesión. Entonces, ojalá de la universidad salga un buen profesional, un buen médico, un buen ingeniero, un buen abogado, un buen veterinario o un buen, no hablo de universidad o formación profesional, un buen fresador o un buen o trabajador en un taller o tantas cosas, profesiones y oficios, que están destinados a proporcionar bienes a la sociedad por la que a ti te retribuyen dinero. Y el principio es un buen trabajo que produzca rendimiento. Rendimiento social y para ti dinero con el que ganarte la vida. Pero la segunda función de la educación, que no es contradictoria pero que sí está en tensión con la primera, no es la de formar profesionales, sino es la de despertar al ciudadano a la conciencia de su dignidad. Una dignidad que es resistente a todo, incluido la productividad y la rentabilidad de las profesiones. Entonces tenemos que ser, saliendo de la universidad y del instituto, personas muy profesionales y muy rentables en nuestra profesión y nuestro oficio,
y al mismo tiempo ciudadanos muy conscientes de nuestra dignidad por encima de la rentabilidad y la productividad de las profesiones. Al mismo tiempo ciudadanos dotados de dignidad y buenos profesionales capaces de rendir y dar un servicio y dar una prestación. Y la formación completa de un individuo, de un ciudadano, es la combinación de ambas cosas. Ser capaz de ser productivo, pero ser capaz de preservar la dignidad que te hace a lo mejor ser menos productivo en determinado momento, porque te lo impide tu dignidad. Una persona como yo, que se ha esforzado en sus libros por presentar la profesión como un elemento esencial en la determinación de la personalidad, en la configuración del ciudadano, e incluso como el elemento integrador de lo humano en general, frente a la visión común dentro de la filosofía y de la cultura, de que las profesiones son alguna manera de alienación, de enajenación, de privación, de empobrecimiento personal, de venta de tu propia alma al dinero o a la sociedad o al rendimiento, y asociando incluso la profesión al ideal de la ejemplaridad, pienso que hay una cierta armonía entre lo que el premio trata de fomentar y el propio pensamiento que desarrollo en mis libros. Y luego, adicionalmente, puedo añadir que siendo como soy, o por lo menos como yo me considero un hombre de vocación literaria muy radical, sin embargo, he vivido esa vocación como plenamente compatible con la profesión. Hice una carrera, luego hice filología, luego hice derecho, luego hice las oposiciones del Consejo de Estado, donde serví durante 15 años, luego empecé a trabajar aquí en la Fundación, hubo un tiempo que lo compatibilicé, y el trabajo profesional, intentar hacer una obra bien hecha, profesionalmente buena, nunca lo he sentido incompatible con un desarrollo de algo que le precede y hasta cierto punto es más intenso, como es la vocación. Pero a diferencia de la mentalidad romántica que suele concebir la vocación como contrapuesta a la profesión, yo he sentido que la profesión me fecunda y me enriquece como ciudadano y además es perfectamente compatible con la vocación que era anterior al desarrollo de la profesión. Con lo cual, en mi propia vida he vivido positivamente la profesión, aun siendo un hombre de vocación, y en mi trabajo he tratado de presentar la profesión bajo una luz positiva y como elemento integrador y esencial en la formación de la personalidad y del individuo.